Pues bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas los que nos seguís desde España, desde Portugal y también los que estáis al otro lado del charco. Os invito a seguir con nosotros esta mesa redonda para hablar de la gestión de la diversidad en situaciones de emergencia, una mesa que denominamos como planes de evacuación accesible. A lo largo de esta sesión haremos un recorrido por edificios, también por playas y, cómo no, por el entorno forestal. Lugares que, por cierto, pues cada vez son más frecuentados por personas con discapacidad. Y estaremos de la mano de 3 panelistas de lujo. Hemos dado un gran paso en cuanto a la accesibilidad de los lugares, pero ahora nos queda otro gran reto por delante y es cómo salir de estos lugares en casos de emergencia y sin poner en peligro la integridad de las personas. De esto y de mucho más vamos a hablar con, como digo, 3 panelistas de lujo a quienes ya quiero saludar y que abran micros también ellos y nos digan hola. Con Nieves Peinado. Bienvenida, Nieves. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Monse. Muchísimas gracias a ti, Nieves. También con Miguel Ángel. Bienvenido, Miguel Ángel. ¿Qué tal? Muy bueno. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y con Lourdes. Lourdes, muy bienvenida. Hola, buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde nos escuchéis. Exactamente. Y también con nuestra intérprete, con Silvia Navarro, que la tenemos como intérprete del lenguaje. Sino bienvenida, Silvia. Esta pregunta: ¿cómo gestionar la evacuación de todas las personas en situaciones de emergencia? Mi nombre es Monse Chinchilla y es un placer para mí pues, poder moderar esta mesa. Os recuerdo a todos los que nos estáis siguiendo que tenéis un chat para dejar comentarios o aquellas preguntas que queráis hacerle directamente a los panelistas. Esperamos vuestra participación para que esta mesa sea dinámica, amena y sobre todo muy participativa. Pues si os parece bien, y Nieves, ¿estás preparada? Pues damos paso en primer lugar, a Nieves Peinado. Nieves es arquitecta de profesión y lleva muchos años trabajando en el CEAPAD. Para los que nos escucháis desde el otro lado, deciros que CEAPAD es un centro de referencia estatal de autonomía personal y ayudas técnicas aquí en España, donde un grupo de profesionales de diferente índole, como arquitectos, ingenieros, trabajadores sociales o logopedas, hacen realidad los derechos de las personas con discapacidad, dando asesoramiento global a estas personas. Nieves nos va a hablar de la importancia de conocer los recursos y el contexto para que las personas con discapacidad puedan ser evacuadas en las situaciones de emergencia. Pues cuando tú quieras, Nieves Peinado, adelante. Pues muchas gracias, Monse. Como decía Lourdes, es verdad, buenos días, buenas tardes a todos. Bien, el tema que nos reúne aquí, como tú presentabas, eran planes de evacuación accesibles, pero sí, a mí me gustaría darle un enfoque quizá un poquito más amplio y hablar de seguridad frente al fuego, ¿no? Para todos, ¿no? Voy a hablar de edificios, sí, voy a hablar en el contexto de cuando sucede una emergencia de este tipo en un edificio y voy a hablar de los ocupantes de esos edificios, ¿no? Porque al final edificios, o sea, el contexto, el contorno o el entorno, mejor dicho, y los ocupantes es lo que va a definir un plan de evacuación, ¿no? Partiendo de esa idea, lo que sí que, o un plan de emergencia, porque el plan de evacuación es esa parte en la que de alguna manera se nos guía o se nos dan las medidas que debemos seguir para una evacuación segura, ¿no? Pero no siempre es necesario evacuar un edificio. Permanecer en él es en un sitio seguro o en un sitio relativamente seguro es a veces otra opción a considerar y de eso es lo que quiero hablar, ¿no? De qué se entiende por un sitio seguro o un sitio relativamente seguro, ¿no? Por lo tanto, como ocupantes de un edificio, por donde debemos empezar es por conocer bien ese edificio, ¿no? Conocer cómo ese edificio funciona, cómo ese edificio está organizado, qué podemos utilizar o qué medidas debemos adoptar en caso de una emergencia. Evidentemente, cuanto más accesible es el edificio, más segura, más para todos, más accesible va a ser la evacuación en caso de que tengamos que evacuar el edificio. Por lo tanto, accesibilidad es un factor muy importante al considerar la evacuación de un edificio, ¿no?
Pero, sin embargo, somos conscientes de que muchos edificios que son accesibles para acceder a ellos, para entrar, dejan de serlo cuando se produce una emergencia. Esto es claro si pensamos, por ejemplo, en los ascensores. Yo accedo hasta la tercera planta de mi despacho en el CEAPAD, la segunda planta, puedo acceder por un ascensor, sin embargo, no lo voy a poder utilizar en caso de que se produzca una emergencia por fuego, ¿no? Por lo tanto, bueno, sabéis que en nuestra normativa, en nuestra legislación, se contempla el uso de los ascensores para bomberos, ¿no? En edificios de cierta altura existen ascensores de uso exclusivo para los bomberos. Nuestra legislación contempla que esos ascensores podrán ser usados asistidos por los bomberos o los equipos de emergencia, podrán ser usados por las personas con discapacidad. Por lo tanto, pues tenemos ahí una herramienta que debemos de conocer. Pero, por ejemplo, otra barrera que nos podemos encontrar y que no nos encontramos en el momento de acceder pueden ser las puertas de sectorización. Las puertas de sectorización en muchos edificios permanecen abiertas en la situación normal, recogidos por un electroimán. En caso de que salte una emergencia, este electroimán suelta la puerta y la puerta se cierra y empieza a cumplir su función de sectorizar el edificio, es decir, de compartimentar un espacio, una zona de otra, de manera que lo proteja del fuego y del humo, ¿no? Bien, estas puertas pesan mucho y no son fáciles de manipular, por lo tanto, si yo tengo que pasar a una zona más segura y me encuentro con una de estas puertas, pues probablemente tenga dificultades para pasar a esa zona más segura, ¿no? Por lo tanto, el edificio se comporta de forma diferente en una situación normal a en una situación de emergencia como el fuego, y eso debemos de saberlo, ¿no? Por lo tanto, ¿qué cosas debemos conocer del edificio y que nos pueden ayudar a esa evacuación más segura y esa evacuación para todos, ¿no? Pues en primer lugar están las alarmas. Las alarmas, como sabéis, y seguramente las tenemos todos metidos en nuestra cabeza, son alarmas generalmente sonoras. Una persona con discapacidad, si está en un lugar aislado, podría ser que no fuese consciente de esa alarma, ¿no? Otra vez, la normativa establece que donde haya alarmas sonoras debe haber alarmas visuales, pero esto hoy en día no es una realidad. Por lo tanto, una persona con discapacidad auditiva debe ser consciente de esa limitación y si es en una empresa, en una compañía, pues probablemente hay soluciones desde adecuar el edificio a lo que establece la normativa y también pues ¿cómo se llama? Dispositivos en los que haya una alarma personalizada, ¿no? Bien, otra cuestión a tener en cuenta en los edificios pues son los itinerarios de salida, las vías de evacuación. Hay vías de evacuación que no son accesibles, que nos conducen a una escalera y otras vías de evacuación que pueden ser accesibles. Identificar esas vías que son accesibles para nosotros es importante cuando estamos en un edificio, ¿eh? Evidentemente, esto no es posible siempre, ¿no? Porque a veces estamos en un edificio que no conocemos, vamos de visita y a lo mejor el conocer totalmente el edificio es difícil. Por lo tanto, la señalización va a ser un soporte de información, ¿no? a este desconocimiento que nosotros tenemos en el edificio. También es bastante normal que tendamos a salir, o sea, que nuestra tendencia sea salir por el mismo lugar que hemos entrado. Todos los días entro por la puerta principal del centro donde trabajo, me dirijo a las escaleras y subo hasta mi despacho y sigo siempre el mismo camino. Es posible que en caso de un incendio ese camino esté bloqueado. Por lo tanto, tenemos que conocer las otras vías que existen en el edificio, ¿no? Porque eso nos va a ayudar. Como veis, esto al final es información, ¿no? Es información. Y la información es un factor crítico a la hora de la evacuación. Cuanto más informados estemos, más vamos a actuar de una forma más eficiente en el edificio, en caso de una emergencia.
Otro aspecto muy importante y a lo mejor difícil de comprender es la sectorización. Los edificios generalmente están sectorizados, es una parte de la protección pasiva del edificio. ¿Qué quiere decir eso? Pues que están divididos en compartimentos que funcionan, que son estancos al humo y al fuego. ¿De acuerdo? Entonces, estos compartimentos, estos sectores están comunicados pues, por puertas de sectorización, puertas que a su vez pues, tienen un carácter que son resistentes al fuego y también al humo, ¿no? Al paso del humo. Si se produce el fuego en el sector en el que yo estoy, una de las primeras opciones o acciones a realizar es ir al sector contiguo, que es un sector más continuo que en el que yo estoy. Por lo tanto, identificar estos sectores y entender qué significa una puerta de sectorización o cuando vemos una señal que dice salida, estamos pasando a otro sector, estamos pasando a una zona más segura que en la que estábamos, donde está el fuego, ¿no? Por lo tanto, eso es una parte de ese sitio de seguridad relativa, ¿no? En ese contexto, en nuestra normativa ha recogido últimamente, hace unos años, la medida de espacio refugio, ¿no? Espacio refugio es algo que ya los diseñadores, los arquitectos conocemos y cuando la normativa pues, nos indica que debemos dotar el edificio de estos espacios, pues así lo hacemos. Pero ¿qué pasa con los ocupantes del edificio? ¿Cuántas de las personas que van por la calle saben lo que es un espacio de refugio y cómo tiene que utilizar ese espacio? Bueno, un espacio refugio es un espacio que está destinado en principio a personas que no pueden evacuar de forma autónoma el edificio. Por tanto, se destina dentro del edificio un espacio seguro, en el que no hay humo, en el que no hay fuego, está protegido frente al humo, frente al fuego, durante un tiempo mientras espera la asistencia del equipo de emergencia, del equipo de bomberos para la asistencia para la evacuación, ¿no? Pues ser evacuado en una silla de evacuación o ser evacuado en una camilla o como se considere, ¿no? Estos espacios es muy importante y un factor muy importante es que cuenten con un intercomunicador, porque evidentemente yo no me voy a quedar en un espacio en el que nadie, por muy seguro que sea, en el que nadie sepa dónde yo estoy. Por lo tanto, que yo tengo que comunicar mi posición, utilizar ese intercomunicador y decir, aquí estoy, en la planta segunda, en tal sitio, ¿de acuerdo? Para que pueda recibir esa asistencia. Me gustaría compartiros un momento unas imágenes para que podáis ver, pues, por ejemplo, el primer espacio refugio que yo vi en España. Si compartimos el PDF, Alejandro, si puedes compartirlo. El primer espacio refugio que yo vi en España, sale ahora en la imagen, fue en la T4, en la ampliación del aeropuerto de Madrid. Era un proyecto de un arquitecto inglés e incluso antes de que estuviese regulado en nuestra normativa, pues en este aeropuerto pues aparecían estos espacios. Fijaros que era en un itinerario, pues veis la primera imagen de la izquierda, era un itinerario de evacuación, una vía de evacuación que nosotros teníamos que seguir y cuando llegábamos a la escalera pues había un espacio diseñado para personas, pues por ejemplo usuarias en silla de ruedas o cualquier otra persona que no pueda utilizar la escalera en la evacuación y que podía esperar en esta zona. Y había un cartel que decía área de rescate asistido y daba las indicaciones para utilizar ese espacio. En este armario, que por cierto no era muy accesible, estaba el intercomunicador que nosotros teníamos que abrir este armario y comunicarnos con los servicios de emergencia. Yo os preguntaría a los que estáis escuchando esta charla de hoy si en alguna ocasión os habéis encontrado con estos espacios, si habéis entendido lo que significaba, ¿no? Si puedes pasar a la siguiente imagen, si en alguna ocasión habéis tenido que permanecer en uno de estos espacios, ¿cómo os habéis sentido? ¿Pensabais cuándo va a llegar la asistencia? ¿Podemos pasar la siguiente imagen?
Este es otro espacio refugio en una torre de Madrid. Sin embargo, fijaros que el espacio refugio pues ni está señalizado en el suelo, está detrás de una puerta, con lo cual las personas que van a ir saliendo me van a ir dando con la puerta según vayan abriendo la puerta. En fin, está y el intercomunicador pues apenas se ve o no se ve. Hay un intercomunicador ahí en la pared, pero no se ve. Es muy importante que estos espacios estén bien señalizados, se den las instrucciones a las personas para que puedan utilizarlo y para que se sientan seguros en ello. Si pasamos la siguiente imagen, os hablaba antes también, bueno, tienes que pasar, fijaros, este es en otro edificio de Madrid en el que lo importante de la señalización y de la información. Aquí vemos un plano de evacuación donde se nos señala la ruta a seguir, pero nos indica una ruta que nos dirige a una escalera. Sin embargo, la ruta que es accesible aparece como recorrido alternativo. Para muchas personas no existe un recorrido alternativo, es el recorrido principal que van a seguir, el recorrido accesible. Es más, les conduce a un espacio refugio y sin embargo cuando llegamos a ese espacio refugio está ocupado por máquinas de bebidas, sándwich y todo eso. El mantenimiento de las condiciones del edificio es algo también muy importante a considerar, ¿de acuerdo? Si puedes pasar a la siguiente imagen, simplemente por estas cosas que hemos hablado de conocer el edificio. Yo no sé si alguna vez habréis visto esta imagen en la que, cómo se señalizan los edificios para protección, para las vías de evacuación y las salidas. Es algo que está regulado, por lo tanto tienes que seguir unas normas y hacerlo tal cual, ¿no? Entonces, aquí fijaros, nos está indicando en la imagen de la izquierda la salida de emergencia y nos está indicando la vía que es accesible. Por lo tanto, se añade este símbolo del SIA junto a la señalización que estamos acostumbrados a ver, que es de evacuación en general. Por lo tanto, ahora tenemos dos tipos de señalización y lo podéis ver en la otra imagen. Por un lado, nos indica una vía que es una vía no accesible y otra vía que debemos seguir si tenemos necesidades de accesibilidad, ¿de acuerdo? Y no sé si quedaba alguna imagen más, así quería hablar ya por último de los ocupantes, ¿no? Del edificio. El conocer los ocupantes que hay en nuestro edificio a la hora de gestionar una evacuación bien es una responsabilidad de los gestores del edificio, ¿no? A veces en los planes de evacuación se nos indican, se copian y pegan figuras sobre cómo evacuar a las personas y sin tener en cuenta pues algunas consideraciones que van asociadas con la discapacidad. Si tenemos que evacuar a una persona en silla de ruedas, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Pues mirad, aquí en un documento de Estados Unidos nos indica que la mejor forma es mediante 3 personas que cogen al usuario de silla de ruedas y miran hacia adelante de la escalera, ¿no? De esa forma evitan tropezar con la escalera. 3 personas para evacuar a una persona en silla de ruedas. Pero fijaros lo que implica eso con respecto al ancho de la escalera, ¿no? De otra manera, también deberíamos pensar qué sucede si esta persona, por ejemplo, usa una silla de ruedas eléctrica. Pues hay sillas de ruedas que pesan casi 200 kilos, más los 100 kilos de la persona, vamos a ser capaces de desplazar por una escalera casi 300 kilos. Pues a lo mejor hay que pensar en otros elementos. Y pasa a la última diapositiva en la que se muestra que existen y que podemos dotar nuestros edificios, pues por ejemplo, de sillas de evacuación, ¿no? En los que si se transfiere a la persona con discapacidad a la silla de evacuación, pues se la puede desplazar por la escalera. Alejandro, no sé si puedes pasar la siguiente imagen. De esta manera, o sea, el conocer a los ocupantes que tenemos, que están en el edificio, o los posibles ocupantes, y saber las formas en que podemos ayudar, asistirles en la evacuación, cuando la evacuación no puede ser independiente, sino que tiene que ser asistida, ¿no? Pues es también un factor
muy importante, una información muy importante que deberíamos incluir en los planes de evacuación. Por lo tanto, para mí creo que lo crítico es la información, el conocimiento del edificio y el conocimiento de las personas. Y nada más, esto era lo que tenía yo que contar. Muchísimas gracias por tu presentación tan bien explicado y tan bien resumido. Y es verdad que yo tuve una ocasión, estuve en un simulacro en el metro de Málaga, Nieve, y terminé en la zona de refugio, que no la conocía, la conocí ese mismo día. Y cuando tú has preguntado que cómo te puedes sentir en esa zona, yo he de reconocer que me sentí como abandonada, hasta que no pasó un bombero y ya me eché así un poco como en su busca, y dije, por favor, ¿yo qué hago aquí, no? ¿Y quién viene en busca de mí? Y me sentí un poco abandonada. Y me quedo también con esa importancia de la información, ¿no? Como el factor crítico en la emergencia y cómo esa información ha de llegar a todas las personas con discapacidad. Muchísimas gracias, Nieves. Luego tendremos seguro una oportunidad de algunas preguntas que te quieran hacer. Y ahora damos paso a Miguel Ángel Sánchez. Miguel Ángel es técnico especialista en la unidad de emergencias de Cruz Roja, donde lleva 35 años ya trabajando, y en la actualidad coordina varios proyectos relacionados con la evacuación, pero hoy concretamente nos va a hablar de la asistencia en playas desde la Cruz Roja, que para los que nos estáis escuchando también desde el otro lado del charco, pues deciros que la Cruz Roja es una institución que lleva a cabo pues muchísimas acciones de diferentes índoles, pero que cada verano colaboran para hacer más accesibles las playas. Miguel Ángel se encuentra en Madrid, sabemos que en Madrid todavía no tenéis playa, pero nos va a hablar de la accesibilidad y la evacuación en las playas. Pues adelante, Miguel Ángel, cuando tú quieras. Nada, muchísimas gracias, Monse. De verdad, permíteme simplemente decir gracias a toda la organización de este formidable reto, porque no deja de ser un reto, ¿verdad? Esta Expo Accesible. Gracias por contar con Cruz Roja, una institución con más de 157 años trabajando en pro de la sociedad española, y como todos sabemos, pues prácticamente en todos los países del mundo ponemos ese granito de arena, ¿verdad? Tal y como decía ahora mismo Monse, y por supuesto, agradecimiento, exclusivo también para las personas que han decidido compartir estas horas, ¿verdad? Y poder estar entre todos, pues manteniendo esta conversación, pues ahora con un poquito de protagonismo para Cruz Roja, y por supuesto al finalizar las tres ponencias, pues el poder compartir con todas las personas que quieran algún tipo de pregunta o algún tipo de experiencia, como bien daba pie Nieves, hablando de qué sensaciones tenemos cuando estamos en una zona de ese tipo, ¿no? Protegidos, pero a la vez un poco de ansiedad, porque también lo comentaremos, ¿no? No tenemos esa experiencia en España, como llamamos la cultura de la emergencia. Pero bueno, hablaremos un poquito de esa pequeña historia de Cruz Roja dentro del mundo del salvamento acuático en los servicios de playa. Ya llevamos más de medio siglo trabajando dentro de, pues aproximadamente cada verano, ahora mismo en el 2021, el pasado o este próximo 2022, trabajamos aproximadamente en 300 playas en diferentes provincias, en donde tenemos, digamos, un producto que es quizás en el que más se nos conoce, que es este producto del servicio de salvamento, lo que nos gusta denominar prevención de accidentes, socorrismo y asistencia en playa. Pero es verdad que para nosotros, hace ya 23 años, pusimos en marcha un servicio que denominamos baño asistido o baño adaptado, en donde nuestro principal objetivo es lograr que todas las personas que tengan la movilidad reducida por cualquier situación, no vamos a especificar discapacidades, edades o temporales, crónicas, es lo de menos. Lo importante es la labor que puede hacer ahí Cruz Roja con toda su fuerza, ¿no? Todas las personas que colaboramos en esta institución, el poder facilitarle la llegada a la lámina de agua. Una cosa tan absurda, ¿verdad? Tan simple, que para las personas quizás no caen en esa importancia, pero les garantizo que para nuestro personal es increíble la satisfacción que supone cuando podemos colaborar con personas y llegar a esa lámina de agua, ¿verdad? Ese momento de disfrute, sobre todo ahora en verano, quizás en zonas donde en verano hay más calor. Yo trabajo ahora mismo en Madrid, pero pertenezco a la comunidad canaria, y ahí es verdad que tenemos este servicio los 365 días, porque tenemos esa suerte, ¿verdad?, de casi siempre tener una muy buena temperatura, y también en otras zonas de España, ¿verdad?, sin duda alguna, pero es muy importante el tener ese equipo humano que no simplemente va a estar pendiente a lo que sería el salvamento, sino también poder facilitar en lo que denominamos, insisto, baño asistido, baño adaptado. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, pues es dotar
por supuesto, de nuestro elemento más importante, la persona, nuestro personal voluntario y también personal, por supuesto, remunerado, que tiene que darle también mucha importancia a toda esta acción que se hace dentro de este ámbito maravilloso, este ámbito natural que es la playa. Para poder ayudar a facilitar a las personas que tengan algún tipo de dificultad, pues ponemos al servicio de ellas una serie de ayudas técnicas, que son pues las sillas anfibias, muletas anfibias, acuáticas, andadores, bueno, elementos, ¿verdad? Ayudas técnicas, pero para nosotros lo más importante es tender la mano, ¿verdad? Y poder ayudar a todas las personas que en un momento dado tengan algún tipo de dificultad y no simplemente quedarnos en ese baño, ¿verdad? Sino el poder ayudar o facilitar a que las personas que tengan algún tipo de dificultad se puedan quedar con nosotros todo el día, y tanto por el equipo especializado para dar esa ayuda, como por supuesto por el resto del personal que va a estar más vinculado a una cuestión de salvamento. Digamos que nuestra actividad une, ¿vale?, esa inercia, esa fuerza, tanto del personal vinculado específicamente a la parte de la ayuda de lo que es el baño asistido, como por supuesto también de lo que es la parte del salvamento. De hecho, el personal que cubre este servicio, pues como norma general, el perfil, aparte de tener una serie de formaciones, que aprovechando que está Lourdes también aquí, a través de la organización que ella representa, que ella después nos premiará con esa magnífica ponencia, pues también hemos hecho colaboración con ellas y nos han ayudado a generar una formación específica muy, muy buena, que a nuestro personal le ha venido súper bien, y que intentamos cada verano que todo personal, que estamos hablando de alrededor de unas 1000 personas las que se dedican a este tipo de actividad, puedan también hacer primero esta formación, y los que ya lo han hecho intentamos que lo vuelvan a repetir para mejorar nuestro trato, ¿verdad?, a todas las personas que se acercan a la playa, y de esa manera poderle pues tender la mano y ayudar. ¿Qué ocurre en las playas cuando ya nos metemos un poco en el ámbito de la autoprotección, de lo que sería ese documento, ¿verdad?, esa norma que también comentaba antes Nieves, que existen normativas que exigen, ¿verdad? En España tenemos una norma que es la 393/2007, que es la norma básica de autoprotección, y que entre otros ámbitos habla de la necesidad de la realización de planes de autoprotección, porque entre otras cuestiones se valoran los riesgos que puede haber en este entorno tan maravilloso que es la playa, pero que al mismo tiempo no podemos olvidarnos que encierra algunos riesgos que tenemos que considerar, ¿verdad? Esos planes de autoprotección que estamos mencionando, que cuelgan de esa normativa, evidentemente debemos de tener un detalle muy, muy en cuenta. Es la competencia de la seguridad y de otros ámbitos de la playa recae sobre el ayuntamiento. ¿Qué queremos decir con esto? Son los ayuntamientos los que deben promover que cada playa de su municipio tenga un plan de autoprotección para poder minimizar esos riesgos. No es imposible borrar, eliminar los riesgos, siempre van a estar ahí, pero evidentemente con un documento escrito en donde se especifica el tipo de riesgo y donde podemos minimizarlo, evidentemente se va a hablar claramente en el caso de tener que evacuar, ya no simplemente una persona, porque la evacuación de una persona, porque imaginemos que tenga una urgencia sanitaria y tengamos que evacuarlo a un centro hospitalario de referencia, pues digamos que es una situación bastante ordinaria, ¿verdad? No tenemos por qué pensar que se nos complique en ese sentido, pero sí es verdad que cuando ya hablamos de evacuaciones masivas de una playa, ahí difícilmente en la actualidad encontramos un documento técnico en donde nos especifique claramente, ya no las vías de evacuación que pueden estar señalizadas en diferentes zonas de la playa, suelen ser espacios muy abiertos, pero es verdad que no se especifica cómo poder evacuar a personas que tengan dificultad en esa movilidad. Para nosotros, apoyarnos en este proyecto, en esta idea que comentamos anteriormente de baño asistido, pues evidentemente vamos incluso a utilizar las herramientas que usan habitualmente las personas que nos acompañan en este servicio en la playa para poder evacuar en caso de necesidad. Pero lo primordial, lo importante es que los ayuntamientos adquieran ese nivel de sensibilización para que puedan tener esos documentos escritos y que todas las personas que visitan la playa no le vamos a entregar un dossier de 500 páginas que nadie se va a leer. Pero sí es verdad que podemos hacer acciones de sensibilización en el entorno más próximo, en donde incluso nosotros promovemos actuaciones en los colegios próximos a la playa,
en donde hablamos de la seguridad. Hablamos de aspectos tan básicos como el color de la bandera, porque damos por hecho situaciones como que todo el mundo va a saber el color de la bandera, el rojo, el amarillo, el verde, pero hay otros colores de bandera, o más que colores, que tienen otra serie de significados. En este caso, cuando hablamos de evacuaciones, es muy importante practicarlo, ¿verdad? El tener delante el documento técnico que en su momento pues, un técnico competente ha tenido que desarrollar por su cualificación académica y por su experiencia, pero ese documento encerrado en un cajón no hace nada. Tenemos que desempolvarlo, si me permiten el término, y poder extraer aspectos relevantes para que toda la población que va a una playa pueda tener claramente la idea de cómo poder evacuar en caso de necesidad, incluso colaborar con los equipos de emergencia que están permanentemente en la playa, porque damos un servicio de salvamento para evitar, lógicamente, ahogamientos, o cuando llega la ayuda que denominamos externa, y en ese momento ya, pues cualquier persona que tenga el conocimiento, que se haya leído, que haya asistido a sesiones de sensibilización de este tipo, pues puedan colaborar con los equipos de emergencia de la mejor manera para poder evacuar a las personas que puedan tener, digamos, pues más dificultad en ese sentido. Por tal motivo, nosotros, nuestro personal, en este caso miembros de Cruz Roja, tanto a nivel remunerado como por supuesto a nivel voluntario, deben de conocer, en el caso de que exista este plan, pero es muy curioso que ahora mismo en la comunidad solo hay 4 comunidades autónomas en toda España que tengan normativa vinculada a la seguridad en playa. Y quizás también es un aspecto curioso, ¿no? De verdad, resaltar de que la última norma que existe en España que habla de seguridad en playa data del año 1972. Entonces, bueno, simplemente ponerlo sobre la mesa, ¿verdad? Un aspecto de que nos llame la atención de que solo existen 4 comunidades autónomas que contemplan normativas vinculadas a la seguridad en playa, que ahí dentro ya no simplemente hablaríamos de la disminución de ahogamientos, sino por supuesto también trabajar estos aspectos de autoprotección, la obligación de que cada ayuntamiento contemple, más allá de una ordenanza municipal, un documento técnico donde se especifique claramente esas vías de evacuación y por supuesto contemplar a todas las personas que están en la playa. Y claro, a nivel nacional es verdad que hemos visto algún tipo de iniciativa, pero ha quedado ahí el de poder elaborar un documento ya actualizado al pleno 2022 y poder, bueno, no olvidarnos, tenerlo presente para el desarrollo de una nueva ley, norma o decreto, pero sí es verdad que del año 72 pensamos que ya llega un momento en que las autoridades puedan también sensibilizarse y poder tener presente la necesidad de esa actualización de documentos. Para no aburrirles de verdad y poder dar paso también a Lourdes y dejar ese tiempo final para que nos puedan hacer las preguntas que consideren, simplemente un llamamiento a la sensibilización por parte de las autoridades competentes en los propios colegios, que mejor que la educación con los peques, empezar desde muy niños a hablar de prevención dentro de la playa, pero no olvidarnos nunca, por favor, de la autoprotección. Cada persona es la que debe inicialmente de tomar sus primeros acciones de autoprotección y no recaer todo sobre los equipos que pueden estar o sobre la propia administración. Sinceramente, gracias. Aquí lo dejamos de momento, una pequeña píldora para que pueda entrar la compañera Lourdes y, insisto, agradecerle a todas las personas que han hecho posible este reto y a todas las personas que han decidido compartir, estar esta tarde con nosotras, de verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por ese llamamiento y retomamos, ahora que estamos en temporada de playa, luego retomaremos contigo alguna preguntita más. Y ahora vamos a dar paso a nuestra tercera panelista, no por ello menos importante, Lourdes, que trabaja desde hace 18 años en Fundación 11 como responsable de tecnología, pero no de cualquier tipo de tecnología accesible. Lourdes es apasionada de la educación, de la formación y de la tecnología accesible, pero sin duda, una de las cosas que más le apasiona y le gusta a Lourdes es subir a la montaña acompañada de su inseparable amigo peludo de 4 patas. Lourdes nos va a hablar de un proyecto muy necesario que yo conozco personalmente, que se lleva a cabo aquí en España y en el sur de Portugal, y es el proyecto de CILIFO, en el que está de socio Fundación 11 y está liderado por la Junta de Andalucía. Pues Lourdes, cuando quieras. Muchas gracias, Monse. Un placer compartir esta mesa tanto contigo como con Nieves y Miguel Ángel. Efectivamente, yo no puedo hablar de
del entorno forestal sin mencionar al proyecto CILIFO. CILIFO significa Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra Incendios Forestales. En definitiva, es un proyecto que se está desarrollando en la zona sur de España y Portugal, en el que entre todos los socios, tanto socios portugueses como españoles, estamos tratando de minimizar los riesgos asociados a los incendios que se producen en el entorno forestal. Es un proyecto que lidera la Junta de Andalucía y en el que Fundación 11 pues lo que aportamos es el conocimiento sobre atención a personas con necesidades especiales, bien personas con discapacidad, pero no solo, también personas mayores y otros colectivos que puedan tener algún tipo de vulnerabilidad cuando se enfrenta al entorno forestal. Nosotros este proyecto lo empezamos en 2019 y justo Fundación 11 comenzó abriéndolo con el desarrollo de una encuesta en la que queríamos ver qué tipo de uso hacen las personas del campo, qué tipo de tecnologías llevan consigo, cuáles son sus principales temores y demás. Y entonces hicimos una encuesta que la cumplimentaron 280 personas, en la que intentamos que hubiese una alta representatividad de personas con discapacidad. La verdad es que lo alcanzamos porque un 19% de las personas que participaron tienen algún tipo de discapacidad, cuando la media a nivel mundial, según establece la Organización Mundial de la Salud, es del 15%. Sí que es cierto que el simple hecho de que la encuesta la lanzara Fundación 11 con ayuda de los socios, pues da lugar a que la participación de personas con discapacidad fuese un poquito más fácil. ¿Qué vimos en esta encuesta? Son muchos datos los que recabamos, pero me gustaría mostraros los más importantes. Lo que vimos es que un 50% de los participantes van al campo de forma puntual. Y además, un 76% de las personas que vamos al campo de forma puntual, como sería mi caso, lo hacemos para hacer senderismo. Luego hay personas que desarrollan otro tipo de actividades, pero la más frecuente es el senderismo. Por el hecho de la propia actividad del senderismo, pues somos personas que nos movemos de diferentes zonas, en diferentes zonas forestales, y entonces, por tanto, no solemos tener un amplio conocimiento de la zona a la que vamos. Tuvimos mucho interés en ver si la gente utilizaba tecnología y vimos que sí, que de forma generalizada la gente sí que va al campo con un teléfono móvil. 2 de cada 3 personas tienen teléfonos Android, 1 de cada 3 tiene teléfonos de iOS, y luego hay un pequeño porcentaje que utiliza ya otro tipo de dispositivos menos extendidos. Y además, 1 de cada 3 personas sí que tiene instalada en su móvil alguna aplicación que de alguna manera le ayuda o a planificar el acceso al entorno forestal, o luego un poco a que su estancia en el campo sea más segura. Pues hay personas con aplicaciones de emergencia, de consulta del tiempo, personas que utilizan aplicaciones para establecer rutas, bueno, hay un poco de todo. Sí que es cierto que la mayoría de las personas participantes confiesan que en general no han recibido alertas mediante la tecnología móvil de incendios u otro tipo de emergencias que se estén produciendo cerca de ellos. Esto puede ser por 2 motivos, o bien porque la tecnología no se ha orientado a ese fin, o bien porque bueno, no se han producido, por suerte, incendios y otras emergencias en los 280 casos de las personas que han cumplimentado la encuesta. Una vez que hemos recabado todo este conocimiento, ¿qué hicimos dentro del proyecto? Pues una serie de acciones orientadas a trasladar el conocimiento sobre atención a la diversidad a las personas que tienen que ayudarnos si se produce una emergencia, aunque también hemos trabajado mucho en un aspecto que comentaba Miguel Ángel, y es en la autoprotección, porque también es cierto que las personas que van al campo pues deben ser responsables, tratar en la medida de lo posible de ir acompañadas, de llevar un móvil con suficiente carga de batería, de no provocar incendios, y sobre todos estos aspectos hemos incidido en el proyecto. Pero sobre todo lo que hemos hecho es un curso, un MOOC, un curso online masivo y abierto, que lo hemos desarrollado por internet, un curso que lo han desarrollado más de 1.500 personas, tanto de España como de Portugal, en el que hemos contado cómo actuar si se produce una emergencia, y en esa emergencia se ven involucradas personas con discapacidad y otros colectivos vulnerables. Además, este curso lo hemos ido acompañando de jornadas presenciales y virtuales de sensibilización,
aspecto en el que también Miguel Ángel incidía. Ayer mismo estuvimos en Loulé, en Portugal, sensibilizando a la población de allí. Hemos estado por diferentes zonas, tanto de Portugal como de España, y son jornadas de 1 o 2 horas en las que aportamos este conocimiento, pero de forma más escueta, puesto que el curso online al que os hacía referencia ya es un curso con más entidad, es un curso que más o menos requiere unas 15 horas de dedicación para nutrirte bien de todos los contenidos. Estamos desarrollando también una aplicación móvil accesible, por supuesto, a personas con discapacidad, a mayores y a cualquier persona que lo necesite, que cuando vamos al campo, si se produce un incendio, esta aplicación nos pueda de algún modo alertar, aunque la aplicación también tiene otras funcionalidades, como por ejemplo facilitarnos el contacto con los servicios de emergencia, también nos permite preparar nuestra estancia en el campo para que sea más segura. Bueno, tiene una serie de funcionalidades, estará disponible en el último trimestre del año y bueno, le daremos publicidad para que podáis descargarla y utilizarla. Y además estamos concluyendo el proyecto con la redacción de un libro blanco, que ya lo tenemos redactado y estamos traduciendo a portugués y a inglés, y el idioma de base es el español, donde además hemos concentrado todo este conocimiento pues para que no se pierda, para que cada vez que se diseña un plan de evacuación relacionado con el entorno forestal se puedan tener en cuenta todos estos conocimientos y se diseñen planes que realmente se adapten a las capacidades de las personas. A mí ya por último me gustaría daros algunos ejemplos de conocimiento o consejos que transmitimos tanto en el curso como en las jornadas como en este libro blanco. Por ejemplo, los principales temores, algunos de ellos ya han salido en estas charlas. El principal es sentirnos abandonados. Es importante que las personas vulnerables no se separen en ningún caso de las personas que le acompañan y, por supuesto, de sus productos de apoyo. Para mí, mi gran amor, como bien decía Monse, Liam, que es mi perro guía, y para mí sería una catástrofe casi más grande que la de un incendio que en un momento dado un agente me dijese que me desprenda de mi perro, pues porque el plan de evacuación o el protocolo de alguna manera aconseja que tenga que separarme de él, ¿no? Esto es muy importante. Es verdad que ante un incendio no sabemos cómo va a actuar un perro guía porque no es algo habitual para él, pero desde luego toda la situación va a estar muchísimo más controlada, tanto para el perro como para mí, si esta unidad perro-persona pues no se separa, ¿no? Y lo mismo ocurre pues con sillas de ruedas y con otro tipo de productos de apoyo en los que lógicamente hay que barajar diferentes aspectos como el peso de la silla de ruedas, que esto también lo comentaba Nieves, pero que es importante que se valore la posibilidad de que esos productos de apoyo siempre estén con nosotros en la medida de lo posible. También, y ya yéndonos a aspectos concretos por tipos de discapacidad, simplemente os voy a dar un par de ejemplos. En el caso de las personas ciegas, lo que decimos es que cuando un agente involucrado en la gestión de emergencia se acerca a una persona ciega para ayudarle, por ejemplo, a evacuar una zona, es muy importante que se identifique, porque un bombero visualmente es fácil de identificar, pero si a mí se me acerca una persona y me dice, hola, te voy a ayudar, yo no tengo por qué saber qué es bombero, policía y cuál es el rol, ¿no? Entonces, es muy importante que cuando nos dirigimos a las personas ciegas les digamos cuál es el rol, aparte del nombre, por supuesto, pero cuál es el rol de esa persona en la gestión de la emergencia. También estamos aportando conocimientos sobre cómo guiar a las personas ciegas y con baja visión, porque, por ejemplo, dependiendo de si va con perro guía o con bastón, pues la persona que te guía va a un lado o al otro, cómo guiar en casos de espacios que sean estrechos y demás. Y luego, muy importante también, utilizar lenguaje concreto, no decir, oye, ahí tienes un banco, no, siempre es mucho mejor decir, a tu derecha tienes un banco, enfrente de ti, algo más concreto. Si nos vamos al caso de las personas sordas, lo más importante es ver cómo comunicarnos con ellas, ¿no? Porque, por ejemplo, las personas sordas no todas utilizan la lengua de signos. Hay personas que, por ejemplo, utilizan la lectura labial. Entonces, aquí es muy importante que la persona involucrada en la gestión de la emergencia trate de identificar cómo la persona sorda puede comunicarse, porque hay veces que pueden echar mano de recursos adicionales, como es, por ejemplo, una libreta.
También será importante para el caso de las personas sordas que en la medida de lo posible se retire la mascarilla de la cara, porque con la mascarilla la persona sorda pierde muchísima información. Luego, en el caso de las personas con discapacidad física, lo más importante, desde luego, es que el espacio para la evacuación, los refugios y demás sean accesibles, que se tenga eso en cuenta a la hora de diseñar esos espacios de evacuación o refugios. Y luego, por supuesto, un tema que pasa mucho, y es que cuando la persona con discapacidad física va con un asistente, hay veces que nos dirigimos al asistente en vez de a la persona, cuando en realidad una persona con discapacidad física pues tiene plena capacidad de comunicarse. La dificultad que tiene es la de movimiento. Y ya por último, en cuanto a personas con dificultades de comprensión, tenemos que tener en cuenta pues el que el mensaje que le demos, por ejemplo, cuando se va a evacuar una zona, sea escueto y concreto, repetir las veces que haga falta y, bueno, en definitiva, no tratarlos como niños, porque hay personas que pueden tener dificultades para comprender, pero eso no quiere decir que sean infantiles, ¿no? Entonces aquí tenemos que también perder esa idea de que las personas que no comprenden, pues hay que hablar de forma infantil para que nos entiendan un poquito mejor. Pero bueno, yo he querido daros una síntesis. De todas formas, ya por último, os voy a facilitar el correo de Cilifo en Fundación 11, es cilifo@fundacion11 con letras.es, y si cualquiera de vosotros está interesado, por ejemplo, en obtener el libro blanco cuando lo publiquemos, en tener información sobre la aplicación, pues que sepáis que estamos para ayudaros y a total disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Lourdes. Esperemos que nunca te tengas que separar de Liam en ningún momento y menos en el caso de un incendio. Y ya te voy a dejar, si quieres, Lourdes, que deje el micrófono abierto para hacerte una pregunta a ti, y es que ¿cómo conseguir una verdadera involucración de la sociedad en la atención a colectivos vulnerables ante una emergencia? Pues yo creo que la clave está en la educación en etapas tempranas. Cuando hablamos, por ejemplo, de violencia de género, se dice que la forma de erradicarla es pues educar en igualdad desde que somos niños, ¿no? Con esto de la diversidad en cuanto a discapacidad ocurre un poco lo mismo. Si los niños desde que están en el colegio ya ven cómo comunicarse con personas ciegas, personas sordas, personas con discapacidad física y demás, irán interiorizando todo este tipo de consejos y no será nada raro, no actuarán de forma diferente pues cuando se produzca una emergencia. Pero es verdad que si eso no se ha tenido en cuenta, si se tiene en cuenta cuando ya tenemos 18 años a las espaldas de bomberos, de policía y demás, siempre es mucho más difícil. Así que importante la sensibilización en todos los casos. Y Nieves, tenemos una pregunta para ti. Y Nieves, ¿existen planes de evacuación en todos los casos de emergencia, Nieves? A ver, bueno, vamos a ver, son planes de emergencia, como decía antes Miguel Ángel, existe una regulación que establece cuándo deben, qué edificios, bueno, yo hablo en el caso de edificios, cuándo deben desarrollarse esos planes de emergencia, ¿no? O de protección, y bueno, depende del gestor del edificio, claro, y de cumplir y seguir esa regulación, ¿eh? En edificios de vivienda, por ejemplo, pues lo más normal es que no haya. Entonces, pues sería un avance, por ejemplo, si los vecinos pues se comprometieran o desarrollasen como comunidad, ¿no? A lo mejor sería una posibilidad el establecer lo que hablamos de autoprotección en tu propia vivienda, ¿no? No lo exige la normativa, pero ¿por qué no? Nosotros tomamos esa iniciativa y con especialistas en el tema pues desarrollamos un plan de emergencia del edificio, ¿no? No todo tiene que ser regulado y obligatorio, ¿no? Podemos tener nuestras propias iniciativas, sobre todo cuando hablamos de autoprotección. Pues tenemos que ir terminando. A mí se me ha pasado volando y nos queda un minutito. No sé si Miguel Ángel, ¿tú quieres aportar ya algún último comentario por tu parte antes de terminar y de cerrar la mesa?
Pues mira, poner sobre la mesa también un proyecto que están caminando ya en los 112 de España, en que se denomina 112 inverso, viene un poco a colación de lo que comentaba Lourdes, en donde a través de la red telefónica se va a detectar dónde están las personas, porque ya hoy en día los tienen totalmente localizados, y desde el 112 se enviarían, en caso de que hubiera un incendio forestal o hubiera cualquier tipo de riesgo, del 112 se enviaría esos mensajes a los terminales telefónicos para alertar de la situación en la que pueden verse involucrados, ¿no? Me parecía también importante un poco al pie de lo que comentaba Lourdes, porque la tecnología va a permitir, se prevé que en este verano ya comience una serie de pruebas en determinadas zonas, en este caso en España, para poder ver cómo va funcionando el sistema y afinarlo. Simplemente ese detalle para ponerlo sobre la mesa. Pues muchísimas gracias y gracias a los tres por haber compartido con nosotros todo lo referente a los planes de evacuación accesible, en el que el factor humano es fundamental y cómo hay que articularlo también, como bien ha dicho Lourdes, con la tecnología, y no con cualquier tipo de tecnología, sino con la tecnología accesible para todas las personas y sobre todo para las personas con discapacidad. Pues muchísimas gracias a los tres, gracias Silvia. Y os emplazo a que, si queréis continuar con los ponentes, pues que visitéis los salones sociales y, por supuesto, que sigáis todas las conferencias que quedan por delante. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.